Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos y todas estén bien, cuidándose mucho, que se nos enferme nadie. Bueno, vamos a arrancar con la clase de esta semana, que es la que tiene que ver con un poco el contexto y las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial acá en América, y le vamos a agregar la revolución en Guatemala. La semana que viene, para ya ir tomando nota, vamos a ver la revolución en Bolivia, la del 52, y un poco relacionarlo con la dictadura de Stroessner. Podemos tomar también un paralelo en lo que es la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay, como para tener en cuenta eso, y ahí vamos a ir con cada uno de los procesos. Después, la semana del 9 de julio, la semana del Día de la Independencia, la vamos a dejar libre, como para ahí que se pongan un poco al día con la lectura. Y la semana siguiente, sería la última semana de clases antes del receso, vamos a tener una clase por Zoom, como la que tuvimos hace un par de semanas, de dudas, consultas, y vamos a mandar también la consigna del trabajo práctico para que lo desarrollen durante el receso. La idea del trabajo práctico, como ya aclaramos, es que después tenerlo en cuenta para el final, porque difícilmente, como viene la situación, podamos encontrarnos en un aula, y hay que ver después en qué marcos se vayan a realizar y dar esos finales. Bueno, lo que tiene que ver con la clase de hoy, como les decía, es un poco lo que engloba el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde América Latina va a participar, un poco lo mencionábamos, en los gobiernos populares, enviando tropas, solamente México y Brasil. Pero ahí vamos, el principal marco, además de lo que es el avance de las ideas fascistas en América, y lo que va a ser la cuestión económica, y va a aparecer Alemania antes del comienzo de la guerra como un punto económico importante en América, en América Latina, con la rivalidad principalmente con Estados Unidos y con Inglaterra. En ese marco, en ese contexto, es donde Estados Unidos va a cambiar su política. Pasábamos de una doctrina de intervención militar, como era la doctrina Roosevelt del Coriolanio Monroe, la doctrina del garrote, a lo que se conoce como la doctrina del buen vecino. De buen vecino no había nada, claro está, sino que era defender en el caso de que sea necesario. Estados Unidos iba a defender en el caso de que sea necesario cualquiera de los países aliados a Estados Unidos. Pero bueno, ahí, como sabemos, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile fueron de los últimos en sumarse a la línea norteamericana o a los aliados, y en declararse en contra de Alemania, o en algunos casos, como el nuestro, se opta por la neutralidad. Sí, va a haber una gran consecuencia económica muy favorable para el continente después de la guerra, porque no nos olvidemos que somos un continente exportador, aunque en lo que es entre la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial entramos en el proceso de sustitución de importaciones también. O sea que es todo un cambio bastante importante en lo que tiene que ver con el conflicto internacional que se da. Hablaba también de las falanges nacionalistas, la influencia del fascismo que empieza a aparecer, no solo desde lo económico, sino también desde lo político. De hecho, varios de los ejércitos latinoamericanos se van a identificar, no tanto quizás con Alemania inmediatamente, pero sí con Italia, sí con el fascismo de Mussolini. Y eso va a tener una importancia grande, porque van a empezar las persecuciones justamente a lo que son los anarquistas, los comunistas, los socialistas. Lo mismo, o sea, que se daba en Europa con el fascismo y el nazismo, se va a replicar obviamente acá en la Argentina y en América, teniendo en cuenta que vamos a entrar también en una oleada de golpes y dictaduras cívico-militares. No solo en la Argentina se da un golpe de Estado, sino que podemos hablar de varios países latinoamericanos,
en Centroamérica, por ejemplo, donde se dan varias dictaduras. Chile también. En Chile hay un golpe de Estado, por más de que ellos digan que el primero es el que le dan a Allende, no, a Marmaduke Cruz también le hacen un golpe de Estado. Entonces es muy importante el contexto en el que estamos, el auge un poco, para seguir en la línea también de las clases anteriores del movimiento obrero. Y acá es importante, hablaba de Centroamérica, de marcar lo que fue la revolución en Guatemala. Quizás queda a veces muy de lado por la historiografía latinoamericana y más acá en este país, lo que fue la revolución en Guatemala, pero más allá de que fue un proceso social y político muy importante, yo creo que lo que tiene la revolución en Guatemala es su final y el significado del final. ¿Por qué? Porque la revolución en Guatemala comienza antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, y finaliza 10 años después, en el año 54. O sea, arranca en un conflicto internacional y termina en otro conflicto internacional, que es la Guerra Fría. Y es justamente donde Estados Unidos va a empezar con sus políticas, entre comillas, denominadas anticomunistas, ¿sí? Y eso es quizás lo más significativo de este proceso. En la conferencia de Caracas del año 54, Estados Unidos va a decir que en Guatemala había un gobierno comunista, no era comunista, ahora vamos a hablar un poquito de la revolución en Guatemala, pero que había que derrocarlo. En los materiales que voy a subir para esta clase van a ser dos fundamentalmente. Uno es del ciclo de revoluciones de Canal Encuentro, donde explica todo el proceso, que es más fáctico, y otro es un informe de 20 minutos, media hora, de Telesur, donde habla de la revolución en Guatemala, pero además habla del intervencionismo de la CIA y de los norteamericanos en Guatemala, con imágenes muy interesantes y discursos de esa época muy interesantes para tener en cuenta lo que les estoy planteando. ¿Por qué? Porque además esto va a abrir un escenario para Estados Unidos en lo que va a venir y lo que vamos a ver en la segunda parte del año. Nosotros vamos a cerrar, dijimos, con la revolución en Bolivia. El comienzo de las políticas de Estados Unidos contra lo que ellos van a denominar el terrorismo, primero bajo lo que es la política, una política mucho más amistosa, que es la denominada Alianza para el Progreso, ¿sí? Que va a durar muy poco tiempo, se la va a impulsar Kennedy, y va a durar muy poco tiempo porque se van a dar cuenta a comienzos de los 60 con la Revolución Cubana de que con eso no les iba a funcionar muy bien. Aparte, cuando lleguemos a ese momento vamos a ver unos textos de Allende donde justamente dice: esa alianza para el progreso es una gran mentira, más que progreso es un retroceso. Y después, obviamente, dándose cuenta que eso no servía, instrumentan lo que es todo el terrorismo de Estado a partir de lo que es la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, por eso es importante el caso de Guatemala. ¿Qué es lo que sucede en Guatemala? Bueno, tenemos una extensa dictadura militar que había comenzado justamente en la década del 30, que era la dictadura de Ubico, donde obviamente había entregado todo a los capitales extranjeros, fundamentalmente a Estados Unidos. La principal empresa norteamericana en el país era la United Fruit Company, ¿sí? La compañía de frutas, que tenía la mayor parte del territorio. Y después justamente un grupo de militares, ahí vamos a tener dos personajes centrales, Jacobo Arbenz y Arévalo, que justamente van a ser los dos presidentes de Guatemala durante la revolución, ¿sí? Después de levantamientos contra la dictadura de Ubico, que había torturado, perseguido a varios dirigentes políticos, comienza justamente o logra tomar el poder, lo sintetizo de esa manera, lo que es el Partido Nacional o la Alianza Nacional Revolucionaria, que llega al poder. Primero, o sea, Arbenz va a encabezar esa lucha, pero el presidente electo va a ser Juan José Arévalo en una primera etapa. Esa primera etapa
va a ir del 44 al 51, ¿sí? Y la segunda etapa, que va a ir del 51 al 54, cuando va a ser derrocado, va a ser la de Arbenz. ¿Por qué va a ser derrocado Arbenz? No por comunista, sino porque va a radicalizar un poco más lo que era el proceso revolucionario. Digamos que en esa segunda etapa aparecen los cambios más importantes. En la primera hablamos de reglamentación electoral, reformas laborales, seguridad social y una política externa mucho más independiente, alejada de Estados Unidos. En la segunda etapa todo eso se profundiza, inclusive lo vamos a ver, lo van a ver en el texto de Ansaldi, hay un intento o un avance de una reforma agraria. Quizás no es como la que podemos ver o lo que planteaba Zapata en el plan de Ayala, pero bueno, es una reforma agraria en sí. A eso tenemos que ampliar lo que es la obra pública, la construcción de un puerto, romper con la United Free Company. Todo eso obviamente llevó a que Estados Unidos diga, bueno, muchachos, hasta acá llegaron. Y ahí va a venir todo lo que es el armado de la contrarrevolución desde el propio ejército. Algunos dicen que no es revolución la de Guatemala, sino que es un proceso muy significativo, pero no es revolución porque nunca se modificó el ejército, nunca se rompió con el ejército que venía de la oligarquía. Y eso, digamos que en un punto después lo reconoce el propio Arbenz como un error, fue haber confiado en su ejército. Creo que en el documental de Telesur está el discurso, si no me acuerdo mal, está el discurso de Arbenz mencionando esa situación. Entonces, bueno, obviamente Estados Unidos dijo, tenemos que intervenir, no porque Guatemala esté mejor, sino porque hay un gobierno que puede influenciar a los de los demás y, bueno, si rompe uno van a romper todos. Entonces, ahí viene un poco lo que decía al principio, la conferencia Panamericana de Caracas, todavía esa fue la última. Después ya pasamos a lo que es la Organización de Estados Americanos, donde justamente en el texto de Ansaldi creo está citado, si no mal no recuerdo, el discurso de Dulles o de Eisenhower diciendo que lo que estaba sucediendo en Guatemala es peligroso y que pues es el peligro rojo, el avance del comunismo. Obviamente ya en el marco de lo que va a ser la Guerra Fría y las relaciones con la Unión Soviética que Estados Unidos tenía, lo que tenía que hacer, obviamente, valga la redundancia, es impedir que eso avance. Ustedes preguntarán, ¿y qué pasó con las Naciones Unidas? Bueno, ya lo van a saber. Nada, se reunieron tarde como siempre, al igual que después de Playa Girón, con la Revolución Cubana y el bloqueo posterior que va a venir a Cuba. O sea, siempre llegan tarde para lo que son los intereses reales de los pueblos. Así que bueno, hasta acá lo que tiene que ver un poco con esta clase. La semana que viene, como les decía, vamos a ver un poco lo que es Paraguay y Bolivia para cerrar esta primera parte del año, rara, diferente, a la cual nos tuvimos que acostumbrar a un escenario totalmente inesperado, pero bueno, pero más o menos lo podemos ir llevando y manejando. Entonces la semana que viene, como les decía, nos vemos con Paraguay y Bolivia. La otra, digamos, nos ponemos un poco al día con los textos, y la última, antes del receso, hacemos una clase como hace un par de semanas por Zoom para aclarar todas las dudas y ver el trabajo práctico. Les mando un saludo, cuídense y cualquier duda que tengan obviamente nos escribimos.